Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Happy Hour. Acá viste con un trago verdadero para que no piensen que es juguito u otra cosa. No, vamos a brindar. Yo voy a brindar con... De verdad, para mí es un lujo tenerte invitado, Víctor Carrasco. Gracias por haber No, por aceptado favor. esta invitación. Un aplauso, por favor, Muchas para gracias. Víctor que vino hoy. Muchas gracias. Hagamos, No, espérate, yo creo hagamos que, un salud mirándonos a los ojos, como tiene que ser. por supuesto, ¿Cierto? increíble. Saludcita. Además que brindar con un trago de verdad me parece que es lo mejor. Lo mejor. Mira, cuando yo empecé Exquisito. con la idea de hacer este podcast Ya. sobre conversación en torno al tema del amor, Sí. por supuesto que estuviste en mi top 10, porque como también le he contado a la gente, todos los que vienen son minos verdaderos. ¿Qué es ser un vino verdadero? Tú eres la definición del mino verdadero. Ya. Un hombre guapo, interesante, Chuta. culto. Nosotros dos podíamos conversar 10 días seguidos. Sí, po. ¿Te has dado cuenta? Hemos conversado hasta altas horas de la madrugada. Claro, y muchas claro. horas. Entonces, cuando estaba pensando en podcast, dije, ¿a quién le interesa hablar de amor? ¿Y con quién podría aprender? Víctor Carrasco, todo el rato. Es teoría Pero, y, o sea, y práctica sí, pues, los también. dos y somos práctica también. teóricos, somos Sí. grandes No, teóricos pero hay del algo de tema. práctica también. Sí, no nos podemos tirar al piso. No. No, aquí, bueno, iba a decir una palabra muy horrible, menos mal que me contuve. Bueno, para quienes no lo conocen, porque solamente conocen su trabajo Sí. y no saben quién es el hombre que está detrás de este gran trabajo, por favor, preséntate. Bueno, A ti te da vergüenza, pero dale. me da un poco de vergüenza, pero ya a esta altura del partido hay que hacerse cargo. Sí, yo voy a decir que eres el autor de la memoria colectiva chilena de los 90. Chuta, pues, Porque tú eres el guionista de las teleseries más emblemáticas de Sí. TVN, cuando mejor le fue a TVN, sí. y las teleseries que hoy en día las nuevas generaciones están conociendo y enamorándose. Curiosamente sí, yo pensé que eso nunca iba a pasar. De hecho, yo creo que cuando los hacíamos, Ujú. porque obviamente es un trabajo en equipo, que siempre se hizo en equipo, a mí me correspondía esa parte inicial de la autoría de las teleseries, pero también después como el desarrollo y participar del desarrollo de las teleseries hasta el final. Y ahí llegué casi por casualidad, porque cuando dejé de ser actor, yo partí siendo actor, ¿Tú estudiaste teatro? estudié teatro ¿Dónde? en la Universidad de Chile, pero no terminé. Ya. O sea, también tuviste que dar esa prueba en que los hacían salir prácticamente desnudos. Sí, claro, ¿Te por tocó todo supuesto. eso? Era una época además que muy distinta a la actual, Ya. en donde la idea del respeto particularmente hacia los alumnos era un poquito No existía. curiosa, Sí. digamos. Me parece muy bien que todo eso haya cambiado. Y rápidamente me di cuenta que no quería ser actor. Rápidamente me di cuenta que quería hacer algo que tenía que ver con el teatro, pero que pasar por la tortura de ser actor, porque a mí me pasaba algo muy terrible. Cuando me ponía a actuar, me daban ataques de pánico. Era literal. O sea, yo me quedaba como inmovilizado un rato, no le decía a nadie, me quedaba como tanto antes de salir escena, o como también cuando uno estaba ahí esperando antes de actuar en el set, me venía como una especie de parálisis total. Te y venía la garrotera. la y garrotera chao. completamente, me quedaba callado, sentía que me iba a morir en ese momento, evidentemente, y luego volví a la vida y actuaba, pero siempre sentí que lo hacía pésimo. O sea, siempre fui muy autocrítico conmigo, muy autoexigente. Entonces, después, cuando miraba las escenas se revisan y uno logra acercarse al monitor y ver, decía, todos los demás están perfectos menos yo, que es como... Y muchas veces como que el mismo director o la directora que hacía las teleseries me daba la razón, porque a veces yo hablaba y no me veía. Entonces decía, esto quiere decir algo. Esto quiere decir algo. Bueno, actué en varias teleseries. Eso fue, estábamos en dictadura todavía, yo creo. 85, claro, 85, 86. Teleseries de la mayoría de TVN, también curiosamente. Y ahí empecé a darme cuenta de como el patio trasero de las teleseries que me interesó. Bueno, me llegaban los guiones, yo siempre me compraba un destacador que me duró como para toda mi carrera actoral, porque no era mucho lo que tenía que marcar. Entonces, pero las leía con interés, me parecían interesantes, unas más que otras, pero me parecían siempre interesantes cuando tenían algo que decir. Yo era muy chico, pero era muy opinante. Eso siempre fue, creo que, una especie de cualidad de efecto que se podía tomar bien o tomar muy mal. Y cuando decidí salir de la universidad, que fue una decisión muy difícil, que estuvo también marcada por otras razones personales, pero que fue difícil, dije, voy a seguir en el teatro, voy a tratar de seguir en el teatro y quiero
escribir. Y efectivamente seguí en el teatro, me cambié a la Católica, gracias a que me recibe el querido Tito Noguera, con quien tuve una relación muy cercana y él fue una persona muy importante en terminar mi formación, él y Ramón Núñez, que eran profesores de la Católica y profesores muy amables, además, maestros así, pero con todas las de la ley. Ellos fueron muy importantes en mi definición como director de teatro y empecé como a molestar un poco a Vicente Sabatini, con el que había trabajado más, pero que apenas conocía, como para tratar de escribir. No me dieron trabajo como escritor, porque ¿por qué me iban a dar trabajo como escritor? O sea, era muy patudo de mi parte, pero sí pasó algo que fue gravitante, y es que me pasaban las teleseries brasileñas. En ese momento se adaptaban teleseries brasileñas. Trampa y Careta, en fin. Las anteriores a las teleseries chilenas del boom de las que tú mencionabas al comienzo. Y yo las tenía que resumir, o sea, tenía que leerlas y resumirlas como en una página. Ya, contar el argumento. Contar el argumento de un capítulo brasileño en una... Y las teleseries brasileñas siempre han estado bien escritas, y siempre han sido buenas. Maravilla. Entonces, yo, además, también un poco por el hecho de ser joven y de que podía llegar a las 3 de la mañana un poco copeteado, y a esa hora ponerme a leer y pasar toda la noche leyendo sin que te pasara nada, y al día siguiente seguir haciendo cosas o ir a la universidad, no sé, en fin, lograba hacerlo. Entonces cumplía, me gustaba, seguía en la micro, iba leyendo, anotando, o sea, no me complicaba con eso. Y eso duró varios años hasta que de repente se terminó, pero paralelamente Antonio Skármeta hizo un taller de guiones en el Goethe. Se estaba terminando, sí, se había terminado recién la dictadura en el año 89, y en el 90 se abre este taller, que yo creo que fueron como los últimos resabios de esos momentos en donde los institutos binacionales eran importantes. Sí. Siguen siendo importantes, pero en ese momento... Eran movidas culturales. Ayudaban mucho, claro. O sea, tenían una cosa medio paternalista también, porque uno, la paleo, la dictadura y la cosa, entonces era bueno de alguna forma eso. No quiero frivolizar eso, pero bueno. Y tomé ese taller y me lo tomé muy en serio. Entonces, escribí un guión en una época en donde éramos todos curados, en donde existía todavía el vino navegado, que a mí siempre me dio acidez, afortunadamente. Entonces no me curaba mucho con eso. Bueno. La época del vino navegado, el café del cerro. Sí. Charango lila, Charango lila, total y absolutamente. Yo andaba con un bolso cruzado de feria artesanal. Pero estuvo de moda el chaleco chilote. El chaleco chilote, por supuesto, y las medias chilotas, que por supuesto uno andaba como con una estufa verdadera en los pies. Eso se debería volver. Bueno, la cosa es que me tomé muy en serio ese taller y me fue bien en el taller, y me becaron para irme a Berlín. No te puedo creer, esta parte no me la sabía. ¿No te la sabía? ¿No? Me fui a Berlín por haber escrito un buen guión, que era un guión, una adaptación de La gran María Luisa Bombal, de La última niebla. No te puedo creer. Que es una novela maravillosa. Ahora más te quiero. Una historia de amor. Ahora más te quiero. Ella se enamora de un fantasma. Sí. Porque tiene una vida bastante mala, casada con un primo, encerrada en el sur, gente muy pituca. La mujer más hermosa que existía, además María Luisa. Exactamente. Claro. Y se enamora como de una aparición. Sí. Que se convierte, que ella la hace ver muy real. Sí. Bueno, y en ese viaje yo quedé más claro que lo que quería era volver a escribir y dirigir. Y cuando volví fue como, no va a pasar nada, y de repente me llamaron para decirme que me hacían una prueba. En ese momento el escritor jefe era Jorge Marchán, un destacadísimo escritor y súper guionista. Me hizo una prueba y quedé. Y fui parte del equipo de Estúpido Cupido. Esa fue la primera. La primera, yo era guionista de un dialoguista más, digamos. Tú te encargaste del personaje que yo más amaba, que era Isabel Margarita. O sea, sí, me tocó escribir mucho Isabel Margarita, pero también todos escribíamos todos, digamos, o sea, claro. A todos nos tocó.
Claro. Isabel Lo que Margarita. pasa es que para quienes son muy jóvenes, y los invito a que vayan al tiro a ver Estúpido Cupido, porque además está todo ahora en En YouTube. está todo en la internet, como dicen por ahí. Está todo en la internet, claro. Y bueno, Isabel Margarita, el personaje de Claudia Burr, la niña mimada por excelencia, hermosa y problemática. Entonces, algo que yo quiero decir ahora, que es algo que vamos a conversar después. Y también con problemas de amor. Claro, porque, po. O sea, ella sufría mucho por amor, como todos los personajes de las Exactamente. teleseries. Y yo te contaba que yo me eduqué emocionalmente con la tele. Ya como en las casas no se hablaba mucho de cómo se llevan las relaciones. Yo me eduqué emocionalmente con la tele y un tiempo me creí Isabel Margarita. ¿Quién no? Por supuesto Por que sí. supuesto, era la más loca, mina, todo. Yo creo que ahí empezó como una especie de democratización de la problemática del amor. O sea, ya no eran solamente las mujeres que sufrían por amor porque el señor no sé quién no las miraba, sino que más bien sufrían hombres y mujeres porque no podían como entenderse bien en el amor. Claro. Que yo creo que eso también era un cambio de paradigma con respecto a que ya no era la heroína que sufría, o sea, o seguía sufriendo, pero tenía un rol un poquito más activo, empezaba a tener un rol más activo, se la jugaba un poco más. Y eso yo creo que fue bien marcado, porque, bueno, era cosa de ver los personajes que interpretó siempre Claudia Girolamo, que eran mujeres fuertes. Sí. Entonces, ese cambio que me tocó vivir y que nos tocó vivir, como ya después, a partir de Sucupira, yo empecé a ser el jefe del equipo. Veamos, ¿qué teleserie? Sucupira, Oro Verde, Sucupira, Oro Verde, Sucupira la serie, que eso no funcionó. En Chile nunca han funcionado, eso es como... Los spin-offs. No funcionan. No. No, Esto era también... una especie de secuela Ya. de la teleserie. Es que ese Él es el resucitaba, problema. eso era una cosa, ya era pedirle... Los chilenos somos mucho más concretos, los brasileños son más locos Sí, po. y tienen además como un cuento con eso, pero acá el señor abría el ataúd en la serie y se paraba como si nada. Entonces era como, ¿cómo es la cosa? En Chile Bueno, no... pero en Roque Santeiro eso funcionó, pues. Claro, pero Pero era brasileño, claro, acá no somos muy Pedro Páramo, o sea, hasta por ahí nomás. No le O creo. sea, no. Entonces, Ya, es que Sucupira, después, La Fiera, ya. o sea, Oro Verde, La Fiera. Ahí me fui a vivir a Francia 1 año y medio y cuando volví me tocó empezar Pampilusión, después el Oye, Circo de las Montini, Qué cosa más... después yo creo que fue del Circo de las Montini fue una teleserie sobre una toma, venía escuchando en la radio Puertas ahora, Adentro. Puertas Adentro, donde hay una escena icónica, que es claro. icónica. La escena de la pareja gay. Sí. Sí, hay se una... tienen que despedir. Bueno, se empezaron a tratar esos temas que también eran temas que estaban fuera de las teleseries tradicionales. Y yo creo que eso fue importante también. En el Circo de las Montini se habló del VIH y era Claro. primera vez que se hablaba en una teleserie sobre el VIH. Yo creo que eso era súper importante porque había mucha ignorancia y una ignorancia que a mí me sorprende mucho que permanece hasta el día de hoy. Sí. O sea, ahí se discriminaba a Néstor Cantillana, que era el portador, y no se le querían acercar, no querían tomar del mismo vaso, no querían darle la mano, compartir el baño, cosas que en ese momento eran como los grandes terrores. Bueno, y hace poco lo vimos de un personaje de Absolutamente. televisión. Eso me llamó mucho la atención. Sí. O sea, cómo más de 20 años después sigue habiendo la misma ignorancia, y esa ignorancia muy dañina además. Sí. Entonces yo creo que se hicieron cosas importantes con respecto a eso. En la toma había una pareja gay que discriminada, que era súper importante porque ellos podían hablar de lo que les pasaba. O sea, había muchas estrategias igual. Es que aparte piensa que, bueno, entre todas las maravillas que tiene esa escena en particular, yo cada vez que la veo me pongo a llorar, cada vez que me sale, eran dos personas gay, entre comillas, normales. No eran así los dos super minos, millonarios, dos señores. Que era como te presentaban generalmente al gay como súper estiloso y no sé qué. Ellos eran de un amor profundo, y la forma en que se despiden es entrañable, es como también se despediría cualquier pareja, por así decirlo. Exactamente, porque además era una relación consolidada, que tenía problemas para amarse porque tenían la dificultad de que vencer un montón de problemas como para poder estar juntos. O sea, también estaba presente el tema del amor enfocado desde otro lugar. Claro. Entonces, y en todas, el problema central, porque bueno, la teleserie tiene que ver con eso, es el melodrama, y el origen tiene que ver con justamente las novelas de amor. Entonces, obviamente,
tema central es el amor, y acá se le agregaban, en esa época particularmente, se le agregaban algunos elementos que tenían que ver con otro tipo de diferencias, no solamente las diferencias de clase, habían diferencias ideológicas, habían Sí, po. diferencias en cuanto al origen. Entonces, Y habían aparte siempre dos mundos que chocaban. mostraron Chile, Además, porque nos claro, llevaron a recorrer todo Chile, a conocer de forma... ¿Los Capos también? ¿O los no? capos también. ¿Viste? A Después viajar los en- capos, Hijos del Monte, Martín Rivas, que fue súper interesante hacer una adaptación. Los Pincheira, Era buena. Bueno, eran todas buenas. eran buenas, Yo eran de buenas. verdad pienso y no encuentro alguna que no me haya gustado. Hijos Y del Monte, que fue como de las últimas que hice a las 8, y después hiciste El Señor de la Querencia. El Señor Esa de la fue como de las Querencia, que últimas. nos íbamos a acostar todos más asustados, También, el tema del amor, también había una cuestión pero muy violenta. ¿Qué te violenta. pasaba con escribir eso tan...? Yo creo que era una experimentación, estamos hablando del año 2008, Sí, en donde, o 2007 por ahí, en donde no se escribía regularmente de eso, en donde no se exploraba en esos niveles de violencia psicológico claro. y físico también, obviamente, lamentablemente. Además, una violencia que está muy arraigada todavía, digamos, o sea, ahí era el campo y un sistema casi feudal del manejo del campo, pero era algo muy reconocible, o Claro. sea, era como que la gente podía sacar de ahí al personaje y ponerlo en lo urbano y funcionaba igual. Reflejaba el abuso. Absolutamente. Entonces, yo creo que fue interesante y marcó algo. O sea, yo creo que hoy día eso ya está más explorado Sí. y quizás hasta sobreexplotado. Entonces, hay que empezar a hablar como quizás de otros tipos de violencia que son importantes y que a lo mejor todavía no se han tratado en historias en donde siempre se puede aportar. Pero ahí también está esta mujer insatisfecha, como la mujer de La Última Niebla, casada con un señor por obligación, porque había que casarse, porque el matrimonio arreglado, como se ha hecho, o como sigue haciéndolo la clase alta chilena, digamos. Igual O sea, no estaría mal. Un matrimonio arreglado ¿Arreglado? ahora no me vendría mal, porque Necesita- tengo pésimo ojo. bueno, Entonces- es que a esta altura uno diría, bueno, Sí, entonces quizás ahora un ratito, así como que... ahora estáis uno sabe obligada. negociar mejor. Sí. Entonces un matrimonio arreglado sería arreglado de verdad, Claro, con cláusulas y todo bien claro. clarita, no con- O gente que te conozca, que te diga, este es tu marido y uno no tenga nada que alegar. y sin separación de bienes. Si si el caballero tiene lucas, o sea, sin separación de A la bienes. antigua. No, a la antigua, a la antigua. Oye, Entonces- y en todas estas historias, porque tú las nombras así como al pasar, como si fuera cualquier cosa, eso es muy divertido, así como, no, mira, yo te hice esta, que son como puros, para nosotras, para todas bueno, mi público, que son las mujeres, Ujú. puros hits con puros personajes que estábamos enamoradas, y para los hombres como goles del, no sé, del Real Madrid, son puros goles los que metían, Sí. y además estaba muy instalada la guerra a las teleseries. ¿Quién Súper. gana? Porque si Súper. ganaba este canal, le iba bien a las noticias, le iba bien a lo que iba Claro. después. Era otro mundo televisivo. Para Totalmente quienes otro mundo. son más jóvenes, en esa época había mucha producción nacional todo el día. Sí. Si le iba bien a la teleserie, le iba bien al Buenos Días a Todos, le iba Sí. bien al programa que venía al almuerzo, todo el tren programático era exitoso, entonces se Sí. jugaban muchas cosas ahí. Sí. ¿Tú te sentías ajeno a ese mundo? ¿Te presionaba mucho el éxito? Me presionaba mucho y lo pasaba mal. ¿Sí? Sí. Por eso es como que tengo como opiniones encontradas. O sea, no es que lo pasara mal todo el tiempo, pero la presión Era no tremenda. sabía cómo llevarla bien. Entonces, creo que cuando pienso así como en por qué razón en algunos momentos me sentía mal, o por qué razón en algunos momentos no viví ese éxito como de la mejor forma, la única explicación que he encontrado luego de muchos años de terapia y de preguntarme y la pandemia y todo lo demás, es porque la idea de la presión que significaba el éxito me pegaba mal. No me lo tomaba como que bien, que choro, que soy yo. Es que tú eres autoexigente, Totalmente. eres perfeccionista. Entonces, era tanta la exigencia que yo sentía sobre mí y que venía de las personas, de los ejecutivos del canal, evidentemente, porque querían Claro. que todo funcionara perfecto, que yo también era exigente consigo mismo y con las personas con las que trabajaba. Claro. Entonces, ahí no era capaz como de filtrar ese nivel de exigencia y
así como les costaba a los personajes que escribía tener relaciones buenas, digamos, equilibradas, yo estaba viviendo una teleserie terrorífica también en mi vida, porque si bien es cierto, tenía relaciones largas, estables en Sí, ese po. momento. De nuevo, en ese momento, Claro, recalquemos esto. porque después cuando uno está más grande es más difícil. Me sumo en ese momento. Sí, pero también estaban intervenidas por esa presión. Entonces, Sí, esa po. presión tiñe la vida completa y hacía que Absolutamente. el amor se hiciera un poco complejo. Vivías una teleserie en tu casa. Vivía una teleserie en mi casa para callado. Entonces, porque Sin rating. sin rating, cero rating, una teleserie que habría sido un fracaso, pero la vivía así, de alguna forma sí, por supuesto. Hay muchas cosas que No quiero victimizarme, pero era No. era Obvio. difícil de manejar. Obvio. También tenía un lado bueno, evidentemente, y muy bueno, pero esa parte era complicada. Fíjate que yo no me he dado cuenta cuando me ha ido bien, yo no me doy cuenta. Entonces no lo paso mal, porque como no No. me doy cuenta que me está yendo bien, No, no es se da como mucho todos cuenta. los días. No, Entonces, claro. pero en tu caso, por ejemplo, hasta el día de hoy, bueno, poleras con frases de tus personajes. Sí. Oye, páguenle el merchandising No, al bueno, ese es un gran problema en Víctor. Chile, porque en Brasil los guionistas de teleserie, bueno, todo el mercado de las teleseries, como es un mercado muy exitoso, Sí, todo el mundo gana dinero porque el trabajo se sigue explotando mucho después de solo de la primera exhibición. así es. En Chile no existe nada de eso. Sí. Sí, Chile Actores ha logrado algo importante, sobre todo por la gestión de Esperanza Silva, que es la directora, que tiene que ver con los actores y las repeticiones. En el caso de los guionistas, no, Nada. no. Y- De esa época, hoy día cambió todo, pero hoy día el mercado se redujo mucho. Sí. O sea, de hecho, yo ya hace mucho tiempo que no escribo teleseries. Casi por una casualidad estoy volviendo a escribir, pero algo que no tiene nada que ver con una teleserie, Sí. que Te voy a es preguntar. una ficción. Entonces, todo eso que uno ve, que a mí igual me provoca cierta... ¿Qué te pasa eso cuando de repente ves No, el me sitio? gusta igual. De repente, la ejemplo- otra vez vi en una tienda en el drugstore y estaba mirando y de repente unas tazas de DJ Katia, por ejemplo, Sí. de la Tamara Costa. No, y el que mucho de Roche. Ah, bueno, sí, No también. será mucho de Roche, que yo creo que es el personaje de Alfredo Alfredo Castro, Castro claro, en la, claro. en la En la fiera, fiera, en la fiera. que todo lo encontraba y que andaba apagando luces, que uno de repente se identifica también con él. ¿De dónde salió ese personaje con el mucho de Roche? Salió, no puedo decirlo tan evidentemente, pero una persona de mi familia era así. Una tu familia. Sí. Apagaba luces, controlaba todo. Tenía un control excesivo de todos los gastos. Entonces, a mí cuando chico me provocaba mucha impresión eso, pero después me empezó a dar risa, Es porque genial. cortaba el agua de la ducha, y todo tenía como una idea. Tampoco eran millonarios, porque si hubiese sido eso para alimentar la fortuna o algo así, que podría... No, era simplemente avaricia. Entonces, orden, y un orden obsesivo, pero... a mí me llamó mucho la atención y fue como entre como venganza porque claro, en mi casa, ponte tú, no teníamos ningún control y bueno, así es como estamos también. No había ningún control sobre las cosas, entonces el refrigerador pasaba desocupado, pero porque se abría mucho. Claro. En esta casa el refrigerador tenía llave, a mí No. eso me llamaba mucho la atención, porque yo con un refrigerador con llave, o sea, nadie lo habría pensado en mi casa. Claro. Pero esas maneras como de vivir y de expresar ese tipo de cosas, ya a mí me llamaron siempre desde muy chico la atención. Súper O sea, observador. fui muy po, observador desde Sí. chico. Entonces me sirvió mucho para los personajes. para después escribir. Y sigo siendo, yo me quedo pegado, o sea, me puedo pasar estaciones del metro escuchando una conversación y me gusta mucho eso. O en una micro escuchar una conversación. Oye, es que ese yo quiero decir que es el mejor consejo que uno le puede dar a alguien que está escribiendo, Sí, que le claro. gusta lo creativo, que yo le digo robar, porque a mí me encanta, pues tú cuando escribía con Solo Aldunate me sentaba en los bares a Pero por supuesto. escuchar las conversas de otras personas y de repente era tan entretenido y también estaba tan bueno el trago que uno se quedaba horas pegada y anotando y después te sirve mucho. Y el otro día leía a Alberto Fuguet diciendo exactamente lo mismo, me voy a los bares o a los cafés a escuchar gente. Lo otro es conversar también. Y no Sí, solamente conversar con los amigos, que es interesante, o las amigas, interesante, conversar con desconocidos también. Con personas que te cuentan una vida
No el latero o la señora latera que te dice, mi vida sí que es una teleserie. Dice, Ay, si que usted se tiene- escribiera mi Claro, mi ahí vida. sí que sería millonario, Ay, porque me mi vida, carga cuando me y uno lo dicen escucha y eso. dice, señora, su vida no tiene nada de entretenido. Pero es bonito que uno tenga la idea de que uno tiene una super vida. Que eres una heroína en tu vida, claro. Claro, y que te han pasado cosas increíbles y tú escuchás y decís, no, sí, o sea, ni yo Esto creo lo que, vende. no, yo no tengo una vida bastante fome en relación a lo que, porque me acuerdo siempre de alguien que escribía teleserie y decía, si a mí me pasara, porque le están pasando cosas permanentemente, o Sí, sea, po. uno moriría de un infarto como en el capítulo 4, yo creo, porque tanta emoción y tanto chachazo emocional, como que es difícil de tolerar, yo creo. No, no, yo te quiero decir, como persona educada en Ajá. teleseries, Sí, que ustedes nos enseñaron a nosotros la intensidad, ¿ya? claro. un Háganse poco, cargo. De sí. hecho, hazte cargo de mí también un poco, Hazte Víctor cargo Carrasco, porque de mi salud yo mental. entendí en las teleseries que había que, si no funciona, hay que perseguirlo. Eso Sí, entendí yo. claro. Como en Es las una cosa teles- media psicópata igual, pero bueno, Yo supiera, todos tenemos un lado medio psicopático. Hay un ex que tuvo que ponerle portón a su pasaje. ¿Para que tú no entraras? Porque yo entraba en las noches a hacer escándalo. Bueno, Ah. veía mucha teleserie. Pero esa es una Entonces, buena idea porque nunca ha pasado en una teleserie, yo creo. Pero ¿viste? mira, ahí estás Pero dando pasó una en muy la buena idea. pasa en la vida real. Entonces, ese nivel de obsesión con el que uno se maneja. Entonces, bueno, ¿Y antes qué de... hacías después? ¿Saltaba el portón o No, el me quedaba portón por fue fuera. una Me señal? quedaba por fuera y miraba desde fuera, tampoco era tanto para adentro. Bueno, antes de pasar a hablar del tema que nos convoca, quiero preguntarte en qué estás hoy. Estoy escribiendo un... A ver, es interesante porque yo diría que es como un género que podríamos llamar nuevo porque es en una plataforma, porque es en YouTube, pero no es una ficción propiamente tal, sino que es más bien tratar de retratar la trastienda de unos influencers generación Z, que ¿Ya? están tratando de, así como muchos generación Z y como muchos influencers, de llegar al éxito a como dé lugar. Y con la idea del éxito como una especie como de mantra que se repite y se repite y se repite y se hace cualquier cosa por eso. Se hipoteca la vida con tal de... ese es tu gran proyecto de vida, el éxito. Que a A mí, través de las redes sociales, me a través de imagino. las redes sociales y por lo tanto el like. Que si yo la otra vez lo escucho porque son personas evidentemente mucho más jóvenes que yo, o sea, podrían ser hijos e hijas, digamos. No los miro con ese paternalismo Claro. porque me parecen sujetos súper interesantes, pero están tan pegados con la idea del éxito y el like. Yo decía, claro, el like o no like, o cuántos seguidores tienes, o cuántas personas vieron esta publicación, tiene mucho que ver también con el rating. O sea, el Sí. rating era algo parecido, digamos. No es que, yo sé lo que están viviendo, porque eso es muy terrible, porque ahora es inmediato. O sea, tú lo puedes ver instantáneamente y significa el éxito o el fracaso de tu proyecto. Eso a mí me parece que es un poco extremo y es un poco peligroso también, porque, o sea, si yo me declaraba en algún momento muy agobiado por lo que estaba pasando con una teleserie, o bajaba un punto, o bajaba 2 puntos, que con todos los puntos que tenía en ese momento, que era como una barbaridad. Son puntos que ya no se ven en la televisión, 40 y tantos puntos No. no existen. Claro, o sea, Claro. es tremendo. Entonces, de la misma forma te puede pegar mal que alguien rechace una publicación que hace. Además son publicaciones que, en el caso de los cabros con los que estoy trabajando ahora, preparan, actúan. Sí, po. Entonces, es curioso, es un mundo curioso, pero también es una generación que está muy vinculada a las redes sociales, que crecieron con redes sociales, o que nacieron con redes sociales, que nacieron con internet y con esto ya andando. Entonces, me parece interesante porque tienen otra idea de la vida, otra idea de no sé si lo que verdaderamente trasciende tiene algún sentido, o si le dan un sentido, porque como quizás nuestra generación o la mía, que éramos quizás muy trascendentes y estábamos muy preocupados también como de... El proyecto a futuro, Sí. ¿cachai? Y cumplir con todo lo que aquello dice. O sea, ¿a qué edad voy a estar casada? ¿A qué Exactamente. edad voy a Ahí tener la idea del mi amor hijo? era un ¿cachai? tema muy importante. Por supuesto. O sea, ¿Cuándo voy a tener mi Subaru Legacy? Claro, Andar por trayéndolo supuesto. lleno de cabros chicos. exactamente. Esos eran como los hitos que uno... ¿Cuándo van a tirar anillo? ¿Cachai? Esos eran los hitos de Claro. mí.
por lo menos del mundo en el que yo crecí y que tenía que ver mucho con las teleseries que me lo validaba. ¿Cómo se llama, perdón, este proyecto? Este proyecto se llama Departamento Z, ¿Ya? porque ellos son generación Z, pero se trata de un departamento que está como aislado entre dos edificios, ¿Ya? de un señor que se lo dejó a su nieto, pero que no quiso venderlo. Esa es como la idea a la que yo me sumé. Y ahí hay 3 cabros que conviven y que están preparando su proyecto de éxito como influencer y no les resulta mucho. Ay, me Porque- encanta eso. Porque están tratando de imitar a los grandes influencers chilenos y también algunos extranjeros que les presentan una vida verdaderamente de estrella. Sí. O sea, porque son personas que logran muchísimo por el deal que se genera ahí. Claro. La cantidad de seguidores que tiene, las marcas que te auspician. No, la gente que se Y son presenta personas con muy su jóvenes. arroba. Hay gente que se presenta con su arroba. Ah, totalmente. Mira, claro. yo soy no sé cuánto o yo tengo tantos seguidores, ¿cachai? Exactamente. Si tu éxito se tradujese en seguidores, tú serías ahí. Pero, porque, bueno, perdón, muy cortito voy a decir que además de ser el autor de todas estas grandes teleseries que han cambiado la vida de muchas personas, bueno, los actores de esa generación Sí. no podían salir a la calle en su momento, ¿cachai? Claro, Los que claro. hacían estas Eran mega teleseries. estrellas, por supuesto. Siguen Sí, po. siéndolo, yo creo. Siguen siéndolo algunos. Sí, algunos. Y además tú eres un director de teatro súper Sí. reconocido, que es algo que, o sea, abarcas los 2 lugares que más te gustan y de una manera muy destacada. O sea, yo tengo que decir que mi director favorito de teatro siempre ha sido Víctor. Tuve la suerte de verte por primera vez con Hedda Gabler, porque Sí. Pancho Melo me llevó Sí, sí. a Matucana. Claro, claro. Y yo creo que visualmente nunca nada me ha marcado tanto en teatro como esa. Después emocionalmente me pasó con la que tenía este discurso de las mariposas, ¿cómo se llamaba esa hermosa Ah, Constelaciones. constelaciones? Constelaciones. Increíble. Bueno, durante la pandemia, Mente Salvaje, ahora recientemente La aventura invisible. La Dentro Invisible. Bueno, y la que comienza la trilogía, ¿cómo se llama? Los arrepentidos. Los arrepentidos. Todas ¿Tú las has obras- visto todas? Todas, po. ¿Y la pues, amante si no te fascista? digo, sí, pues que además son puros hits de quienes amamos el teatro. Debiese existir como un Netflix de teatro. Existe, la Patricia Rivadeneira tiene no tengo ninguna obra ahí, pero se llama Escenix. Yo Mira. creo que es súper importante. Ya, pero que te compre entrar las ahí. obras, pues, y las suba. Porque de verdad, Claro. para quienes el teatro se ve lejano, la gente piensa que el teatro es caro, cuando Hay- Seina tiene boletos muy al alcance. Sí, por supuesto. El centro Hoy Seina. día no es una excusa necesariamente el precio de la entrada. Sí, A mí me sorprende mucho que la gente todavía lo sienta un poco lejano, porque en realidad es así. no. Pero el precio de la entrada no es un problema. yo- En principio, digamos, hay teatros que son más caros que otros, Sí. pero en general no es tan caro. Perdón la latera, pero el teatro es, o sea, ahora dicen el teatro importa este año en el Festival de Teatro Sí. 2000, pero de verdad vivir la experiencia de ver una obra de teatro te cambia absolutamente Es muy importante. a nivel creativo. Además, yo encuentro que todavía eso como de ver actores en vivo a mí me provoca cosas. Es que además hay actores que son animales del escenario, Sí, que por tú supuesto. no sabes que es la misma persona Bueno, que hace otra cosa. La mayoría de las actrices y actores de esa época eran actores de teatro y siguen siendo actores de Claro. teatro. O sea, hoy día, que me parece también muy normal, hay actores que son solo actores de televisión o de series Claro. y no actúan necesariamente en el teatro. En ese momento, todas y todos eran actores po. del teatro que tenían una trayectoria, y yo creo que eso se notaba cuando actuaban. Y bueno, y tú, estaba pensando cuando hablabas lo de las obras, que el teatro sigue siendo una... ¿Es el gran amor? Sí. Yo sabes que también Es pienso lo que mismo. siempre está ahí. Yo pienso que así como para ustedes el teatro es el gran amor y la tele es como uno se mantiene en el mundo de los periodistas que somos de radio, la radio es nuestro teatro. O sea, De uno todas sabe que la maneras. radio es mal pagada, te consume el tiempo, te encierras en un mundo, pero es 1000 veces el oficio más lindo. Esto es lo mismo. O Sí, sea, yo po. ganaba plata en la televisión y la perdía en el teatro. O sea, era como así como... Porque nunca tuve como voy a invertir en no sé qué y voy a tener un restaurante. A mí no se me pasaba eso por la mente. Yo quise tener un Vamos teatro. a comer al restaurante. Vamos a comer al tener, restaurante, claro. evidentemente, después, y después vámonos al no sé dónde, y vámonos para allá, y vámonos para acá, y listo, y ahí sonamos. Se acabó, la ganancia. se acabó la Sí. ganancia hace rato ya. Sí. Entonces, claro, pero creo que no habría podido también generar ese equilibrio que yo necesitaba, porque si bien es cierto,
se trabajaba con libertad y podíamos hablar de temas, pero también había ciertas cosas que no quería hacer y que había que hacer, evidentemente, pero el teatro de la libertad es total y absoluta, y eso me generaba mucho, ese equilibrio me generaba mucha alegría y mucho placer. El saber que después de estar escribiendo todo un día una teleserie, y los actores grabando, la Claudia Girolamo, Néstor Cantillana, Pancho Pérez Banen, nos juntábamos a las 8 de la noche a ensayar. Sí, po. O sea, era muy sorprendente eso. Energía de joven. Sí. Eh, Ven, compañeros que siguen Happy Hour, compañeras, compañeras, alcohólicos todos, tienen que ir a ver teatro, de verdad Sí. te cambia la vida. Es como, es una instancia muy particular la que se da, lo que a uno le genera, las obras son de verdad maravillosas. y es fantástico donde después uno puede ir a tomarse una cosita después de conversar Sí, de la obra. Sí. Es muy Sí, bueno. es que aparte yo te encontraba VIP porque después de eso me voy con el director, pues entonces cómo no me va a gustar el teatro. Bueno, Obvio. ahora vamos a entrar en materia. Ya. Amor. Mira, tremendo preámbulo. Pero es que presentarte Espero a que- ti no es sencillo. De verdad, yo encuentro que hay gente que marca ciertos ámbitos y tú marcaste absolutamente las teleseries, aunque tú te lo tomes muy humildemente. Hoy en día yo te puedo asegurar que quienes están viendo este podcast han visto todo tu trabajo, pero no te habían puesto cara. No. Entonces, por eso era tan importante que nos diéramos el tiempo, porque yo dije Mino Verdadero, ya es Mino Verdadero, ¿por qué? Mira, cáchate la cabeza No, pero, creativa sí. que te traje, ¿cachai? Claro. Lo que pasa es que en ese momento la cara estaba en mejores condiciones. O Ah, sea, estaba los todo en rostros. mejores condiciones. Estábamos todos mucho. Yo tenía Claro, claro. hígado. ¿Te acordáis de esa época en que tenía hígado? Bueno, Claro, entonces, ahora entramos en materia. Voy a hacer una confesión. Nosotros con Víctor, bueno, como se puede ver, somos muy amigos. Yo a él lo quiero mucho porque además me aguanta en mis estados más psicóticos cuando desaparezco y después aparezco como que no hubiera pasado nada. Sí, claro. Yo tengo ese Sí, sí, problema sí. y Víctor lo asumió desde un comienzo y te amo porque me lo permite. Hay gente Sí. que me dice, oye, no, sabéis que esto no puede ser así. Y yo estoy acostumbrada a no dar explicaciones. Entonces Claro. te agradezco públicamente esto. ¿Qué es el amor hoy para ti? Hoy día es una cuestión compleja. Siempre viví o tuve la suerte de tener parejas estables y largas. Esos periodos fueron periodos muy importantes, los atesoro. Pero ya después de un tiempo, yo te diría que después de la pandemia, la cosa como que cambió radicalmente. Sí, po. Cambiaron como las costumbres. Espérate, ¿qué hiciste en la pandemia? ¿Estabas soltero? Estaba soltero y me quedé encerrado en Valparaíso Ya, con mi perro, Nicanor. con Nicanor, que ya partió, Sí. y que ahí fue un momento de introspección así interesante, un poquito obligado, pero interesante. Pero al mismo tiempo estábamos haciendo Mente Salvaje Sí, en online. GAM. Y después hice la voz humana en Matucana con Qué la... increíble estuvo eso, se me había olvidado con la Amparo Noguera. Sí. Tú estuviste en un conversatorio, yo Sí, creo, ahí. yo estuve en el conversatorio. Claro. Sí. Y entonces, como que, entre comillas, trabajé. Entonces, era súper extraño, pero claro, muchos de los colegas con los que nos comunicábamos y los colegas que nos comunicábamos todos los días en el Zoom, que era súper raro porque nos juntábamos a la función era todos los días en vivo a través Sí, del pues. Zoom, de cada uno desde su casa. Nos juntábamos como a las 6 de la tarde, como al camarín, pero el camarín era el rincón de tu casa donde estaba, Sí, donde había po. mejor señal, donde, bueno, donde ocurría la obra, en cada casa, conversábamos. Y yo era uno de los pocos que estaba soltero. Todos los demás estaban y hablaban como de, oye, Qué fome estar encerrado con este gallo. sí, porque nos vamos a matar en cualquier momento, y no sé po. qué. Yo decía, a ver, ya, con Nicanor evidentemente no nos vamos a matar. Nos necesitamos verdaderamente, mutuamente, pero igual parece que estar viviendo esto con alguien podría ser interesante igual. Pero, ¿tú cómo las conoces tus parejas a través del trabajo? ¿Cómo has conocido tu fue por grande pareja? no ha sido nunca ni por una red social, ni por una aplicación, o sea, fueron por la vida. A la antigua. A la antigua, Emborrachándose y equivocándose. Sí, ensayo y error, Ensayo y básicamente, error. y con alcohol. Sí, nosotros con Víctor tenemos una frase que es intentarlo las veces que sea necesario, ¿cierto? Pero absolutamente. En el amor, las veces que sea Absolutamente, necesario. eso no hay que darse por equivocarse, vencido jamás. Jamás. Pero en ese momento estaba la cosa como que uno iba a un lugar o a la casa de una amiga y alguien te presentaba a alguien. Existía como, todavía había
no sé si uno tenía la idea o había gente como más disponible también para pinchar, pololear, pero con una intención como de querer buscar a otro, digamos, Sí, o a po. otra. Yo te entiendo, yo conocí a todas mis parejas en la disco, Imagínate, ¿en porque yo cuál disco? ¿En la pensaba, Blondie? no, en la Blondie nunca conocí pareja, ahí me fui a esconder con parejas que no podían saber que estaba. Ah, perfecto. La Blondie era el lugar para esconderse. No, yo te digo, muy discos de Vitacura en mi caso. Ya, no las Estamos, urracas. estamos hablando de la Eve, de... No, No, gente... la iguana. La iguana, la iguana, la iguana. ¿Cachai? O si no, harto como el Bicul. Me iba, bueno, al kamikaze de las Condes. Sí, sí, todas sí. esas Y cosas. encontráis... Es que yo pensaba, ustedes en las teleseries me enseñaron que la gente se conocía en las discotecas. Parecía muy fácil, Claro, pero no es tan entonces fácil. hay que ir a la disco. Yo iba a la disco con el peto con la guata al aire, aprovechando el físico de los 20 años, y ahí conocía, o bien obligaba a los hombres a conocerme. Ya, por culpa de pero ustedes. yo creo que lo que te hacía conocer a esos hombres que conociste era tu actitud. Era porque repetía cosas que veía en la tele. Claro, porque era más lanzada, quizás. Sí, pues era bien lanzada. Porque si no lo hubiese sido, seguramente te quedáis sentada en el rincón y no... Con los abrigos de la Claro, amiga, no, pues ¿cachai? sí, había que lanzarse un poco. No, yo era muy lanzada y tuve la suerte de conocer, no, lo voy a decir de forma más bonita, hombres que tenían apertura mental, de escuchar a esta persona loca y se reían, y después que los conocíamos en la disco, el No, porque domingo tú eres una íbamos gran conservadora. Mira, me traicionó una gran conversadora. iba a decir conservadora, pero no Sí, sé por soy qué muy se me salió esa conservadora. palabra. Eres una gran conversadora. Imagínate conversar en disco, lo difícil Entonces, que era. conversar, yo creo que ya es un plus. Sí, y Hoy lo día se hace sacaba, poco. buscaba que me sacaran el domingo a la disco, o sea, perdón, el domingo al cine, ese era mi objetivo. Por ejemplo, y ahí hay un panorama, y después Claro. comentar la película. Y si uno tiene un poquito de bla bla y sabe, como que impresiona un poco. Eso, y ahí ya Es una herramienta, es un enganchaste arma, a en el alguien. buen sentido. ¿Cachai? Ya, pum. Pero ahora eso, No, eso no se da o mucho. sea, yo no puedo llegar a las discos de ahora. No. O sea, yo de repente he hecho la intentona de ir a la Blondie. Ah, sí, pues la Blondie uno va, pero desgraciadamente uno se encuentra con la gente siempre. Una vez se me salió una Sí. rodilla. Y la Blondie, que tiene como 5 pisos para abajo, llegar a la superficie Te llevaban del hombro, ¿verdad? me llevaron como a Lapa, así como que alguien se apiadó de este caballero. Pelotón fue esta una escena. No, terrible, terrible. Pero son lugares en donde es más probable, porque también la Blondie tiene una onda particular, Sí. es un lugar que recibe a todo el mundo. Sí. Entonces, también están bailando unos cabros chicos y al lado hay un caballero medio nosotros. extraviado, Claro. que no sabe muy bien ¿A dónde está? dónde está. Pero se da eso, que es interesante, y ahí también llegan otras personas con las que uno eventualmente podría conversar o sacar a bailar. Claro. Entonces, esos lugares ya prácticamente no existen. No. Los bares también están muy codificados. Eso Es te curioso. iba a decir, los bares antes uno iba y sapeaba para el lado y algo pasaba. Yo tengo mi bar favorito y todavía voy y me siento en la barra y siempre estoy, pero así como de que alguien se sienta al lado o uno se sienta al lado de alguien y diga, hola. Hola. No. eso ¿Cuál es no. tu bar favorito? Lo puedo decir. Sí. El Liguria de Merced. Sí, El así Liguria- porque uno pregunta por ti y te dicen dónde estáis. Hola, llegaba Víctor. El Liguria de Merced Sí, es mi po. bar favorito porque no solamente porque sea el Liguria, que hay gente que no le gusta mucho No, el la marca concepto. Liguria, a mí me gusta. A mí me encanta la marca Liguria también. Y me gustó identifica. desde siempre. Y porque ahí era el antiguo chileno francés, Sí. entonces yo aprendí a hablar po. francés ahí. No te puedo creer. Claro, de Uy, chico, entonces me trae como unos recuerdos, ahí estoy medio alcoholizado, pero al mismo tiempo me trae recuerdos de infancia, una cosa media extraña. Pero es bonito, me parece un lugar bonito y un lugar amable, y es un lugar seguro. Sí, po. Siento que Marcelo Chicali ha hecho muy bien esa pega, Sí, po. de que sea un lugar amable. Y verdaderamente como el concepto de lugar seguro, Sí. que hoy día está tan de moda, a mí me parece que ese es un lugar seguro. Para cualquier persona que quiera ir a estar tranquilo, ahí es un lugar. ¿Es seguro el amor? ¿Te da Yo, seguridad? yo creo que sí, fíjate. Yo creo que da algo como extraño, porque, o sea, te provoca algo extraño, porque yo creo que es algo difícil de controlar, o más bien imposible de Me controlar. encanta eso. Entonces, por lo tanto, te desafía. Hoy día, claro, puede ser que a uno con la edad se ponga, no sé si más exigente, pero
como que hay cosas que uno sabe que son pasajeras y otras que podrían perdurar. Pero es un lugar que más que te genera la sensación como de un estar. Sí, Y po. ese estar, que es como el día a día, a mí me parece que es bonito. A mí me provoca todo lo contrario el amor. De hecho, o sea, el amor que me gusta ¿Estás como media fóbica al amor? No, a mí el amor que me gusta es el que me provoca inseguridad. A O diablo. sea, si hay alguien si estoy tranquila con alguien y no hay pelea, yo la voy a inventar. ¿En serio? Necesito la pelea. Ya, pero me imagino que eso lo has tratado mucho en tus terapias. No, porque la parte más entretenida de estar en pareja para mí es la Pelear. pelea. Pero O por no, el no la cliché y la pelea, sino que- reconciliación. Tener todo el problema tú. Como por ejemplo, ya no es igual que antes. Antes me contestaba al tiro los mensajes, ahora se demora más. Ya no me quiere, le gusta esta galla. ¿Con quién estuvo ayer? No sé qué. Entonces tengo una gran pelea en mi cabeza y cuando la otra persona me dice hola, yo digo wow. Y empiezo la pelea. Ya. O muchas veces la resuelvo sola de repente. Tengo la media pelea, pero nos arreglamos y cuando llegaba yo viví una gran cosa en mi cabeza. Pero yo también insisto, porque es por culpa de las teleseries, donde nos mostraban que los amores Ahí se pelea agitados, mucho. Ahí se claro, pelea mucho. si no, no es amor. Bueno, de hecho, el final era donde todo se arreglaba. Claro, po. No tan mágica, bueno, a veces mágicamente, pero se arreglaban las cosas y empezaba una parte que era como la parte que uno no veía y que podría haber sido a lo mejor la parte aburrida de la teleserie, era cuando se llevaban bien después del capítulo final, Claro, po, que uno sí. no veía eso. El amor es bonito porque supuestamente según Ellen Fischer y un montón de teóricos se transforma en otra cosa después de Sí, cierto tiempo. claro. Pero tú me vas a decir que es bonito hacer la lista al supermercado, o es que es igual que estar esperando que te vayan a buscar. O sea, no sé, hoy día, en el momento en que lo viví, no me parecía bonito, pero hoy día como que añoraría hacer, o sea, estar poniendo una lechuga, Eso, para que no se me eche a perder. eso, una como lechuga. vamos, lo Todo que yo no tan- soporto. ¿Qué Todo vamos a tan comer? reducido, todo tan por uno. Me encantaría me encantaría probar qué pasa hoy día, porque no me ha pasado. A eso. mí me gusta mucho la Hace libertad tiempo. de no tener que negociar qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Hoy vamos chino. ¿Y si pedimos pizza? Ah, es que ahí Ah. viene un punto que yo no sé si ahora, ponte tú, viviría el amor puerta adentro. No sé si viviría o conviviría. Absolutamente, Ahí. hermano. ¿Viste? Ahí Sí. hay un punto. No hay que convivir. No, pues ahí yo creo que se me haría difícil. Ahora, a lo mejor en la práctica la cosa no funcionaría así, pero creo que ese amor tan simbiótico, quizá no. Es que quizás ese es el punto. No es que me gusta el amor inseguro, me gusta saber que cada uno tiene una vida y que Claro, no. pero Eso, ¿y qué pasaría si empezáis a psicosearte cuando están en la distancia? eso es lo entretenido. Ah, a psicosearse un poco. Lo entretenido es justamente eso. Oye, Ya. y bueno, ya, última pregunta sobre el Vamos. amor. Si hoy te pidieran escribir una historia de amor, ¿serían tan intensas como las anteriores? Porque Sí. hoy, perdón lo larga la pregunta, más larga la pregunta es la respuesta, pero antes los amores éramos más desatados, demostrábamos. Hoy si es que uno demuestra interés, eres una red flag. Sí. No, esta galla parece que le gusto, chao. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a besuquearnos? O sea, si la respuesta tiene que ser corta, sería un rotundo sí. Volvería a escribir una historia así intensa, por supuesto que sí. Absolutamente. Tiene que ser. Porque yo creo que esas excepciones todavía siguen existiendo y que hay una especie como de careta con respecto a no voy a decir lo que tengo que decir porque si no eso es una red flag y todas esas leceras que yo encuentro que, bueno, hay personas que son tóxicas, digamos, evidentemente, y uno ha sido tóxico o tóxica en algún determinado momento, pero no decir, o sea, lo que hiciste con el portón y todas esas cosas, que me encantó esa historia. Tener que poner un portón electrificado para que no entre. Imagínate que se hayan puesto No. de acuerdo 10 familias. Es que para imagínate el sacarme relato su de este vida. caballero que dijeron hay que financiar, hay que cofinanciar que esta señora no entre, lo No, pero convirtieron era en joven, Alcatraz. era joven, tenía 21 años, un Vitara y pantalones No, de y con cuero. 21 años tú saltas una pandereta sin ningún Sin problema. ningún problema. Imagínate Hay la que- tripleta que te dije, Vitara, pantalones de cuero y andaba ahí saltándome los portones y todo. No, Sí, yo de creo varios que sí, portones me he arrancado. Habría, habría que escribir historias intensas, sí. De todas maneras, yo escribiría una historia más intensa todavía. Todavía ¿Sí? más intensa. Sí, claro. Escríbela, po, la estamos esperando. Claro, pero... Escríbela.
Bueno, Queremos- paso el dato, estoy sin escribir teleseries, si a alguien, si escribe a alguien teleseries. particularmente a los de Mega les interesa, pero no, ya dejé No, de ser yo- un objeto de deseo. Yo creo que la maravilla que nos da la internet, como digo yo, que me dicen que es de señora, es que todos podemos ser un medio de comunicación y así Sí. como estamos ahora nosotros conversando, también puedes narrar. Hay grandes podcasts. Yo encuentro que los podcasts que te hablan al oído con una Sí. historia son el triunfo. Yo ahí te veo triunfo. Mira, Absoluto eso parece triunfo. como una especie como de visión, así como, No, te veo, o sea, lo vi. como la esfinge. Sí, fantástico. Lo vi. La tomo. Oye, pedimos la cuenta ya, es la Sí, hora por favor. de Happy Oye, Hour, el de trago cerrar. estaba exquisito. ¿Te gustó? Me Estaba encantó, bueno. me encantó. Estaba muy rico. Y la tabla nos miró, pero después ya la vamos a atacar. Ahora. Sí, bueno, mi invitado, como les decía, Víctor Carrasco, síganlo en sus redes, Teleteatro. Sí. Vayan a ver sus obras de teatro, por favor, cuando aparezcan por ahí. Y bueno, recomienden este maravilloso podcast a sus amistades. Si su tema es el amor, acá lo hablamos. Muchas gracias.